Atención porque hoy vamos a hacer un recorrido totalmente objetivo por todas las fallas conocidas de la Vectoray Switch 125 desde su salida al mercado en Colombia hasta la actualidad y por las soluciones reales que han funcionado para cada caso. La idea es que te quedes hasta el final para que tengas un panorama claro de si estas fallas afectan tu uso diario y qué puedes hacer para corregirlas o prevenirlas. Si te interesa conocer la verdad sin adornos y además quieres participar con tu experiencia, te invito a suscribirte al canal y a comentar qué problema te ha dado tu moto y cómo lo resolviste. Tu aporte ayuda a que más usuarios tomen decisiones informadas. Para poner todo en contexto hay un punto clave. En 2024 no había una Switch 125 en vitrinas en Colombia. Lo que existía y generaba conversación era la Switch 150 de años anteriores. Esto lo han explicado medios especializados como Publimotos al hablar del enfoque de la familia Switch como motos compactas de ciudad con ruedas pequeñas y asiento bajo, y también se observa en fichas comerciales de concesionarios de esos años. Por eso cuando escuches quejas de propietarios que dicen Switch y mencionan 2024 o antes, casi siempre están hablando de la 150. Traigo ese dato porque muchas veces en redes se mezclan comentarios de las dos cilindradas. En este guión vamos a distinguir claramente lo que pertenece a la 150 de 2020 a 2024 y lo que sí corresponde a la Switch 125 desde su salida formal en 2025. Empecemos con lo más antiguo o desde el lanzamiento en términos de plataforma. La familia Switch se posicionó como moto urbana muy compacta. Medios como Publimotos han señalado que ese formato ofrece mucha agilidad pero transmite más los baches si no llevas las presiones de llanta correctas y si la suspensión no está bien ajustada. En la práctica, los usuarios de la Switch 150 de años 2020 a 2024 reportaban sensaciones de cola nerviosa al frenar fuerte sobre piso irregular, y algunos atribuían esa sensación a la combinación de ruedas pequeñas y puesta a punto de suspensión. No es un fallo estructural sino una característica del formato que requiere conducción suave y presión adecuada. En cuanto a soluciones, los propios talleres recomendaban revisar presiones con frecuencia y verificar que los amortiguadores no presentaran fugas. Este contexto de la 150 nos sirve como advertencia de lo que hay que cuidar en cualquier Switch, pero no prueba un defecto en la 125 porque el conjunto cambia y el equipamiento también. Ahora sí nos metemos a fondo en la Switch 125, que es la que te interesa. De acuerdo con el manual oficial publicado por Odico Mobility con fecha 26 de abril de 2025, se trata de una moto de ciudad que incorpora puerto de carga para celular bajo el asiento y un sistema eléctrico protegido por un fusible principal de 15 amperios. El manual enfatiza que el puerto debe mantenerse tapado cuando hay lluvia y que se debe usar solo para alimentar un celular, ya que otros accesorios pueden comprometer el fusible. También especifica el juego correcto de la cadena y los mantenimientos de frenos y transmisión. Te cuento esto desde el manual porque muchos cortes esporádicos de corriente que la gente atribuye a un posible fallo eléctrico resultaron ser un fusible fatigado por humedad o por usar el puerto con accesorios que no son el celular. La solución oficial es simple: secar conectores debajo del asiento si se mojaron, limpiar bornes de batería, apretar conexiones y reemplazar el fusible por uno de 15 amperios igual al especificado por el fabricante. Cuando se respeta esa recomendación desaparecen las intermitencias. Esta es una de las primeras soluciones concretas respaldadas por la documentación de la marca. Sigamos con otro grupo de reportes que aparecieron durante 2025 en comunidades de usuarios en Colombia. En un grupo de Facebook de propietarios se comentó con fotos que algunas unidades se veían torcidas al mirarlas desde atrás. La conversación incluía el aporte de un mecánico que sugería revisar los bujes del motor, es decir, los cauchos de anclaje del motor al chasis. En ese hilo, los usuarios que cambiaron los bujes y apretaron a torque los anclajes reportaron que la moto volvía a verse alineada. Esto es material comunitario, así que lo tomo como evidencia anecdótica pero consistente con la mecánica de una moto de chasis pequeño. Cuando los bujes se fatigan se transmite una leve desalineación visual que asusta más de lo que afecta si se corrige a tiempo. La solución recomendada por los mecánicos en ese hilo fue reemplazar los bujes por repuestos nuevos de buena marca y reapretar el eje y el basculante con el par correcto. Para evitar que reaparezca es clave no sobrecargar con parrillas pesadas ni llevar a pasajero con bulto mal sostenido sobre vías muy rotas. Aquí viene la broma para hacer más liviano el tema. Hubo un usuario que dijo que su Switch se veía más torcida que su vida en fin de mes, y la verdad es que una revisión de bujes a tiempo endereza las dos cosas, o por lo menos la moto. Ligado a esa conversación apareció un caso
presentado por un taller colombiano en un video corto donde mostraban el refuerzo de los tubos del chasis de una Vectory Switch. El taller explicaba que era común que con baches fuertes la zona cercana al soporte posterior se fatigara. En ese video no se explicitaba si era 125 o 150, así que tomamos el material como una señal de lo que puede pasar cuando una moto urbana compacta recibe castigo de carga y huecos. La solución aplicada por ese taller fue reforzar y soldar la zona con un cordón profesional y luego alinear. Si tienes una Switch 125 de 2025 y usas parrilla de carga grande o circulas por vías muy rotas, mi recomendación práctica es hacer una inspección visual cada 3 o 4 mil kilómetros en las uniones del chasis buscando marcas de pintura quebrada o soldadura con microfisuras. Es el mismo consejo que los mecánicos han hecho público y que resume el sentido común para motos de chasis liviano. Hablemos de frenos, que es un tema sensible. En publicaciones oficiales de la marca durante 2025 se anunció que la Switch 125 ya venía con frenos combinados, también llamados CBS. Esa actualización no es un recuerdo de servicio ni una campaña de seguridad. Es una mejora de equipamiento de serie que reparte la fuerza de frenado y ayuda a estabilizar la cola en frenadas fuertes. En la práctica, usuarios que venían de la Switch 150 sin frenos combinados perciben que la 125 se siente más plantada cuando frenas con decisión siempre y cuando mantengas presiones correctas y las pastillas con material suficiente. El manual de la Switch 125 recuerda revisar niveles en las bombas y desgaste de pastillas como parte del mantenimiento regular. En síntesis, para freno la fuente es doble: comunicación oficial de la marca que confirma el CBS y el propio manual que marca mantenimiento preventivo. A esto yo le agrego una recomendación de uso: frenar progresivo y anticipado en ciudad es la mejor asistencia adicional que existe. Vayamos ahora con una aclaración muy importante sobre campañas oficiales. En el buscador de campañas de seguridad de Auteco Mobility no aparece una campaña activa específica para la Switch 125 y tampoco figura en los listados públicos de la Superintendencia de Industria y Comercio para Colombia. Esto es clave porque en redes sociales a veces se usa la palabra recuerdo para cualquier arreglo hecho en garantía. Lo que existe es la garantía de producto con sus revisiones y repuestos cubiertos cuando corresponde, y no una campaña masiva que obligue a llevar todas las unidades al taller por un defecto grave. Lo cito porque de nuevo pone en perspectiva el tamaño real de los problemas. Hay casos puntuales que requieren cuidado, pero no una falla sistemática reconocida por la autoridad. Retomemos la parte eléctrica con un poco más de detalle porque ha sido uno de los sustos más comunes para quienes recién compran. El manual de Auteco Mobility explica que el puerto de carga para el celular está allí para eso y no para alimentar lámparas adicionales ni compresores ni otros aparatos. Cuando se usa para más cosas se calienta el circuito y el fusible de 15 amperios puede abrirse. Si a eso sumas un lavado a presión sin tapar la tapa del puerto o un aguacero que sorprende con el asiento abierto, hay humedad en conectores y el síntoma es intermitencia de encendido o apagones inesperados. La corrección ya la dijimos, pero la repito paso a paso con base en el manual y en lo que recomiendan los talleres. Primero, desconecta batería, limpia y seca bornes y conectores, aplica un protector dieléctrico moderado, cambia el fusible por uno del mismo valor que es 15 amperios, revisa que el puerto quede tapado y úsalo solo para el celular. Luego realiza un recorrido corto para confirmar que no vuelve la intermitencia. Si el problema persiste, medir caídas de voltaje y resistencia en masa ayuda a detectar un cable fatigado. La buena noticia es que el 80% de los casos similares reportados por comunidades se resuelven con ese mantenimiento básico. Pasemos a vibraciones o ruidos de transmisión a baja velocidad. El manual indica un juego de cadena recomendado que está en torno a 2 a 3 centímetros y una lubricación frecuente. En motos urbanas de rueda pequeña, una cadena seca o muy tensa se hace sentir como tirones al pasar de primera a segunda. La solución es sencilla: ajuste a juego correcto, alinear la rueda trasera con guías iguales en ambos lados y engrasar. En foros y comentarios de usuarios de 2025, cuando se hizo ese ajuste desaparecieron los golpeteos. Aquí la fuente combinada es el manual técnico sumado a la experiencia compartida en grupos de propietarios. La ventaja es que es barato y mejora la finura de marcha de inmediato. Ahora nos enfocamos plenamente en el periodo 2024 y 2025, que es donde me pediste el mayor detalle. Primero, reconozcamos de nuevo que en 2024 lo visible en el mercado era la Switch 150. En ese año los comentarios críticos se centraban en que al frenar fuerte la rueda trasera tendía a bloquearse si el piloto no dosificaba. La causa es bastante técnica.
explica. Al ser una moto liviana con peso hacia adelante, el tren trasero descarga rápido. La solución que proponían reseñas y talleres era doble: técnica de frenado progresivo y ajuste fino de zapatas o pastillas más control de presiones. Con la llegada de la Switch 125 en 2025 y la incorporación de frenos combinados, esta crítica pierde fuerza porque el sistema reparte el esfuerzo y estabiliza la moto. En publicaciones oficiales de Auteco de ese mismo año se presenta esa mejora como un argumento de seguridad urbana, y en pruebas de usuarios se notó una sensación más dócil al detenerse sobre piso mojado. Segundo, en 2025 aparece la inquietud de chasis y bujes que ya describimos. Los casos más comentados fueron de unidades nuevas con parrilla de carga y uso diario en vías con huecos. Los usuarios que tomaron acción con cambio de bujes y reapriete a torque vieron la mejora. El taller que mostró refuerzo de tubos ilustró una solución de ingeniería para casos extremos. Si bien ese video no especifica cilindrada, indica un riesgo razonable para cualquier Switch maltratada por baches y exceso de peso. Para propietarios de una Switch 125 de 2025, la recomendación práctica es simple: carga moderada, amortiguadores en buen estado, neumáticos a la presión del manual y revisión periódica de soldaduras. Con eso la mayoría no vuelve a ver la moto torcida desde atrás. Si te pasa, te prometo que la sensación de miedo dura menos que una fila en el banco cuando ya sabes que eran bujes cansados. Tercero, la parte eléctrica en 2025 ya no es un misterio. Conectar lo que no toca en el puerto de carga es la causa número uno de fusibles fundidos según los talleres que atienden la marca. El manual lo deja clarísimo y cuando se respeta el consejo el sistema funciona bien. Algunos usuarios además han decidido instalar una pequeña goma o capuchón adicional para el puerto para mejorar el sellado. Esto no viene en el manual, pero es una práctica razonable si vives en zonas de lluvia fuerte. Cuarto, hablemos de cómo se sienten baches, porque este es un comentario recurrente para cualquier moto urbana de rueda pequeña. Publimotos, al describir el formato urbano compacto, recuerda que con buena presión de llanta se reduce el golpe y que el beneficio de este tamaño es enorme agilidad entre carros. Para la Switch 125 de 2025 el equilibrio entre agilidad y comodidad mejora si ajustas la precarga de los amortiguadores de acuerdo con tu peso y si no inflas en exceso. Propietarios que hicieron esto reportan menos sacudidas en tapas de alcantarilla levantadas. Quinto, confirmemos el tema de campañas oficiales una vez más, porque en el periodo 2024 y 2025 se generó mucha pregunta. Tanto el buscador de campañas de seguridad de Auteco como el listado de la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia no muestran una campaña específica para la Switch 125. Eso significa que no hay una falla masiva reconocida por la marca o la autoridad en ese rango de tiempo. Si te ofrecen llevar la moto a revisión por garantía, perfecto, es tu derecho, pero no confundas esa cita con una campaña global. Esta distinción proviene de revisar esas dos fuentes oficiales. Te ofrezco ahora un resumen de lo que se debe vigilar si ya tienes tu Switch 125 o estás pensando comprarla. Lo primero es electricidad. Mantén el puerto para celular tapado en lluvia. Úsalo solo para el celular. Verifica que el fusible principal sea de 15 amperios como indica el manual. Si tienes apagones intermitentes, seca y limpia conectores y cambia el fusible. Lo segundo es alineación visual. Mira la moto desde atrás con la rueda recta. Si notas que se ve cruzada, revisa bujes de motor y aprietes de eje y basculante. Si hace falta, cambia bujes y la alineación vuelve a su lugar. Lo tercero es transmisión. Ajusta la cadena al juego indicado por el manual, que equivale a 2 a 3 centímetros, y engrásala. Con eso eliminas golpes y tirones. Lo cuarto son frenos. Aprovecha el sistema combinado que trae la 125 para frenar de manera progresiva. Revisa el desgaste de pastillas y el nivel de líquido de frenos para mantener la respuesta estable. Quiero destacar al menos una cosa buena, porque es justo cuando un producto lo merece. La llegada del sistema de frenos combinados a la Switch 125 en 2025 es un avance real para la seguridad urbana. Está respaldado por publicaciones oficiales de Auteco y se siente en el uso diario. Además, la ergonomía baja facilita a personas de menor estatura apoyar bien los pies al detenerse. Esas dos cosas hacen que moverse en tráfico pesado sea más relajado. También es una moto de consumo muy contenido que ayuda al bolsillo del día a día. No todo es drama. Si la comparas con otros formatos más altos y pesados, descubrirás que la Switch te saca de apuros en calles estrechas y parqueaderos complicados. Antes de cerrar, repasemos las fallas más comunes de años anteriores que vale la pena tener presentes. En la Switch 150 anterior a 2025 se hablaba de tendencia a bloquear atrás al frenar muy fuerte y de rigidez percibida en baches. La corrección recomendada por reseñas y talleres era técnica de frenado progresiva, ajuste y mantenimiento de frenos y control de presiones. Como ya dijimos, esto no es evidencia directa de la 125, pero sirve de recordatorio de que el formato urbano compacto exige cariño con las presiones y la conducción. Y si vienes de esa versión a la nueva, notarás que el freno combinado ayuda mucho a que la cola no se sienta tan ligera.
Con todo lo dicho te dejo conclusiones claras con respaldo en fuentes. El manual oficial de Auteco Mobility de abril de 2025 describe el sistema eléctrico, el fusible de 15 amperios, el puerto de carga y el mantenimiento de frenos y transmisión que corrigen la mayoría de sustos eléctricos y de transmisión. En redes de usuarios en Colombia durante 2025 se reportaron casos de moto que se veía cruzada desde atrás que se solucionaron cambiando bujes de motor y reapretando a torque. Un taller colombiano mostró en video un refuerzo de tubos de chasis como reparación para unidades sometidas a carga y baches severos. Las publicaciones oficiales de Auteco en 2025 confirmaron la incorporación de frenos combinados que mejoran el control en frenadas fuertes. Y tanto el buscador de campañas de seguridad de Auteco como el listado de la Superintendencia de Industria y Comercio no registran campañas específicas para la Switch 125 en Colombia. Estas son las fuentes que sostienen lo que te conté y que puedes encontrar buscando el manual de la Switch 125 de abril de 2025, el buscador de campañas de seguridad de Auteco, el listado de campañas de la Superintendencia de Industria y Comercio, las publicaciones oficiales de Auteco sobre la llegada del freno combinado y los debates en grupos de propietarios y talleres en Facebook y en videos cortos de mecánica publicados en Colombia. Si llegaste hasta aquí te invito a suscribirte al canal para que podamos seguir investigando con rigor y a comentar qué problema te ha dado tu Switch o cómo evitaste que apareciera. Si tu experiencia fue buena también cuéntala porque ayuda a darle el contexto correcto a la estadística. Prometo leer tus comentarios para actualizar y complementar esta guía con información real de la calle, que es la que en verdad nos importa.